Bueno, indudablemente se predica con el ejemplo y hasta ahora nuestros invitados están predicando con el ejemplo. Por favor, doctor Toledo, ahora vamos a presentar a prácticamente una figura paradigmática, una figura que ha llevado adelante esta idea. Tal vez no sea la primera, pero sí fue la que ha mantenido una trayectoria, una ejecutoria y sobre todo ubicado en un momento trascendental de nuestras vidas. Doctor, por favor. Buenos días a todos. Para mí es un placer y un honor además estar aquí con ustedes y agradecerles a los organizadores de este acto, al Foro de Promoción Democrática Continental por la invitación que me han hecho para explicar brevemente lo que ocurrió en Puerto Rico y el propósito de lo que hicimos en Puerto Rico. Pero antes quisiera reconocer a una persona que está aquí con nosotros, que es el coordinador de Cubanos Unidos de Puerto Rico, el arquitecto Manolo Fernández y su esposa que está sentado por allá. Manolo, por favor, levántate. Era una preocupación fundamental de nosotros y mía en particular el hecho de que por 50 y tantos años hemos estado divididos, atomizados, tanto dentro de Cuba como en el exilio. Y verdaderamente siempre pensé, y cada vez que había un tipo de organización para unir a los cubanos, yo estaba ahí presente en esa organización. Estuve presente cuando se creó aquí la Junta Patriótica, estuve presente cuando se creó la Unidad, porque verdaderamente creía y creo que si nosotros logramos esa unidad de acción en la diversidad, tanto dentro como fuera de Cuba, habremos resuelto el problema de Cuba a un plazo corto o mediano. Y gracias a Dios se pudo dar este encuentro nacional cubano en Puerto Rico, que le llamamos también primer encuentro nacional cubano, porque tenía unas características muy diferentes a los demás encuentros o reuniones que hubieron en el exilio. En esta ocasión podían salir de Cuba los representantes de la oposición democrática. Antes no podían hacerlo. En esta ocasión podíamos conversar con ellos en persona. Antes no podían hacerlo. De manera que en esta coyuntura histórica se necesita de esa unidad de acción, y recalco de acción, en la diversidad, lo que significa que ningún grupo o ninguna organización va a perder su característica ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba. Pero sí es la necesidad histórica de que coordinemos acciones, de que nos juntemos, como decía José Martí, juntarse es la palabra de orden. Pues eso fue lo que hicimos en Puerto Rico. ¿Cuál era el propósito? Bueno, básicamente el propósito era ese, tratar de dar un foro, un espacio tanto a la oposición democrática dentro de Cuba como fuera de Cuba y hablar, sentarnos a hablar, a conversar y a planificar estrategias y a planificar el posible organismo que se podría crear dentro de Cuba y fuera de Cuba. Yo creo que logramos en Puerto Rico ese propósito. Los que estuvieron en Puerto Rico presentes, todos pueden dar testimonio de que ese logro está ahí, está presente. Se creó una comisión de 9 personas, 5 dentro de Cuba, que básicamente están casi todos aquí. No está Fariña con nosotros porque su organización le pidió que estuviera en Cuba para la presencia del Papa y salió hoy por la madrugada hacia Cuba. No está de la parte del exilio Rosa María Payá, pero bueno, hay 3 personas aquí nombradas del exilio, Silvia Iriondo, Ana Carbonell y Rosa María Payá, y este servidor somos parte de esa comisión del exilio. Y estas personas que están a la derecha, que ya hablaron, todos ellos pertenecen a la comisión que se creó dentro de Cuba, excepto Fariña, que ya les dije por qué no estaba presente. Estamos trabajando y nos reunimos aquí en Miami en el día de ayer.
se han llegado ya a un acuerdo, esa comisión llegó a un acuerdo en varios aspectos. Próximamente pues lo publicaremos, se lo daremos a conocer a las personas, a todo el mundo, pero básicamente a los que tuvieron en Puerto Rico, a las organizaciones que tuvieron en Puerto Rico, que por cierto tuvieron 23 organizaciones del exilio, y de 23 de Cuba y 32 del exilio. Algunos dicen que 34 del exilio, yo conté 32. Y ahí en Puerto Rico nosotros vimos cosas increíbles, ¿no? Porque vimos a personas que hacía 20 años que no se hablaba, por alguna razón, y lo vimos abrazarse. Vimos gente que lloró en el micrófono, vimos gente abrazándose, y obviamente el espíritu que surgió de esa reunión de Puerto Rico fue el espíritu de unidad en la diversidad. Todos éramos cubanos. Ahí se llamó a todas las personas que estaban enmarcadas en la democracia, no importaba si era de izquierda democrática, de centro o de derecha, ahí estábamos todos. No importó que las personas estuvieran a favor o en contra del embargo, no importó que estuvieran a favor o en contra de la política de los Estados Unidos, ahí todos éramos hermanos, ahí todos fuimos cubanos. Yo quisiera, si tengo tiempo, o se me acabó el tiempo ya, se me acabó, pero quería, no sé si ustedes conocen la Declaración de San Juan. Hay unos puntos aquí en la Declaración de San Juan que dijimos que esos puntos no se podía negociar estos puntos. Y esos puntos fueron la libertad incondicional de todos los presos políticos y la derogación de todas las leyes que atenten contra las libertades fundamentales. La libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, de profesión, religión y la participación del pueblo en toda decisión de la nación, la legalización de todos los partidos políticos y las elecciones libres y pluripartidistas. Y los acuerdos. Otros acuerdos fueron trabajar en la campaña por un plebiscito vinculante en favor de las elecciones libres, justas y plurales, bajo condiciones democráticas que garanticen la soberanía de los ciudadanos. Respaldar y suscribir el Acuerdo por la Democracia en Cuba de 1998. Promover la estrategia de la lucha no violenta, facilitando la capacitación de los luchadores prodemocráticos en las metodologías de la desobediencia civil. Trabajar para derrumbar el muro cibernético en Cuba y esforzarse para que la oposición interna tenga los recursos tecnológicos con los que continuar la movilización ciudadana. Básicamente estos son los puntos, además de la creación de la comisión por 6 meses nada más. A los 6 meses, según el mandato, deberíamos estar haciendo el segundo encuentro nacional cubano que ya se está trabajando con ese propósito. Pero es bueno que la gente sepa también que esta declaración de San Juan hay que leerla en conjunción con los acuerdos que se tomaron, que se sacaron también los acuerdos. Hay que leérsela. ¿Por qué? Porque mucha gente puede estar confundida, sobre todo con la cuestión del plebiscito. En relación con esto, el acuerdo que se tomó, que obviamente no se plasmó en la declaración de San Juan, porque la declaración de San Juan es un resumen de esos acuerdos. Le leo porque sé que ha habido varias personas, y varias personas me lo han pedido que aclare este punto. El acuerdo que se tomó en relación con el plebiscito dice así: proponemos una convergencia a favor del pluralismo democrático en una campaña encaminada a lograr una consulta popular o plebiscito vinculante con la participación de todos los cubanos, vivan donde vivan, en favor de las elecciones libres, justas y plurales. Para dicho plebiscito vinculante deben crearse las condiciones necesarias para garantizar la soberanía ciudadana, incluyendo un periodo mínimo anterior de 6 meses con el disfrute del libre ejercicio de la libertad de expresión, de movimiento, de asociación y de acceso a los medios de comunicación masiva. También ha de garantizarse la supervisión internacional independiente y el conteo independiente paralelo de la votación por los nacionales libres de cualquier coacción gubernamental. De manera que no es un plebiscito, o no se está pidiendo un plebiscito realizado por el gobierno, y además hay unas condiciones ahí bien claras. De todas maneras, yo personalmente entiendo que el plebiscito cae dentro
de lo que hemos denominado la lucha no violenta y dentro de las estrategias de la lucha no violenta. Me parece que estamos en estos momentos en el camino correcto. ¿Para qué? Para lograr la libertad y la democracia en Cuba. Y yo entiendo personalmente que si nos juntamos tantos los de adentro como los de Cuba, y echamos a un lado los personalismos y las ambiciones desmedidas y pensamos en el bienestar del pueblo cubano, lograremos muy pronto la libertad y la democracia para Cuba, el respeto a los derechos humanos y un pueblo en progreso material y espiritual. Muchas gracias.